En la parte del resumen, este proyecto consiste en diseñar y construir un sistema capaz de iluminar una fachada de casa mediante focos LED, los cuales se activan automáticamente cuando se detecta la presencia de movimiento. El funcionamiento se basa en ensamblar un prototipo de sensor de movimiento, que es infrarrojo, que detecta el movimiento cerca de una fachada de casa. Al activarse, envían una señal a la placa de prueba que gestiona el encendido de los LED. Este proyecto abarca conceptos de electricidad básica, sensores, el comportamiento de la corriente en los circuitos y la dirección del infrarrojo. Este sistema de tipo activo compuesto por transmisor y un receptor de IR, los sistemas de comunicación por infrarrojos IR de tipo activo constituidos por un transmisor y un receptor representan una tecnología ampliamente utilizada en aplicaciones de corto alcance debido a su simplicidad, bajo costo y seguridad en entornos controlados. Este tipo de sistema opera mediante la emisión intencional de la radiación infrarroja por parte del emisor, la cual es modulada para modificar la información y posterior captación y la decodificación por el receptor. Podemos ver su aplicación en dispositivos como controles remotos, sistemas de detección de proximidad y redes de corta distancia, siendo relevante comprender su funcionamiento básico, componentes y principios de operación para su entorno y su correcto diseño e implementación. Nuestro objetivo es observar y comprender el funcionamiento de cargas eléctricas a través de un sensor de presencia infrarrojo sin sensor PIR, constituyéndolo por un transmisor y receptor IR. Esto nos ayudará a comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos y los componentes eléctricos para programarlos. Con este proyecto vamos a juntar teoría y práctica y va a ser una buena manera de demostrar cómo la energía puede interactuar con el movimiento. Marco teórico. Ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito. Es fundamental para calcular la resistencia necesaria para que los LED no se quemen. Materiales que involucran esta ley. LEDs. Requieren un voltaje específico entre 2 voltios y 3.3 voltios y una corriente segura aproximadamente de 20 miliamperes. Resistencias. Se calculan usando Ohm para limitar la corriente. Fuente de alimentación, que es la batería, entrega el voltaje que se usa en la fórmula. Cables y conexiones, por ellos circula la corriente. Principio de funcionamiento del sensor PIR. Los sensores PIR se basan en el efecto piroeléctrico, donde ciertos materiales generan una señal eléctrica al detectar cambios en radiación infrarroja. Materiales que involucran esta ley. Sensor PIR. El PIR detecta movimiento. Manda un voltaje de salida aproximadamente de 3.3 voltios a 5 voltios. Activa el controlador para encender los LEDs. Controlador o placa de pruebas permite armar circuitos sin soldar los componentes, facilita probar y modificar conexiones y organiza el circuito para que funcione de manera segura. Alambres de señal. Conectan al sensor con los demás componentes del circuito. Transportan la señal eléctrica y la energía entre partes del sistema. Permiten que la información de detección llegue al controlador. Hipótesis: el sistema podrá operar correctamente al conectar sus componentes según el diagrama propuesto permitido, observando el flujo de cargas eléctricas en cada parte del circuito. Además, al medir voltajes corrientes en las resistencias incluidas, se podrá verificar que el comportamiento de las cargas cumple con la ley de Ohm, donde la corriente que circula por un componente resistivo es directamente proporcional al voltaje aplicado yendo proporcionalmente al valor de la resistencia. Una placa protoboard. Par de diodos emisor y receptor infrarrojo, dos resistencias de 1 kiloohmio, una resistencia de 330 ohmios, un transistor, una pila de 9 voltios, cables para puntear, dos cables conectores para pila, un multímetro y un LED normal. Yo les explicaré cómo va este procedimiento de nuestro sensor infrarrojo. Como tal, se utilizaron dos diagramas que uno sirve como el emisor y otro como el receptor. En esta función se tiene
En total se ocuparán dos resistencias, dos de 1 kilo y otra de 330. Aquí se muestra también que se utilizaron dos diodos LEDs. Estos funcionan como emisor y receptor para dar la señal que se tiene para dar ese sensor de movimiento como tal. Nuestra fuente fue de 9 voltios, lo cual llevó a una pila. En esta zona se colocó el LED diodo emisor. En esta, ¿cómo es función? Aquí ya está un ejemplo del ensamblaje, que sería este. Algo interesante de estos diodos, que son el emisor y el receptor, es que el receptor no funciona específicamente como cualquier diodo. El emisor sí, tú lo puedes utilizar como cualquier LED, el cual es que la patita más corta de el LED es el que funciona con el negativo y la más larga como el positivo, por si se dan cuenta. A diferencia de este, el LED como tal, el receptor, funciona de una forma contraria, la cual sugiere que la patita más corta funciona con que es el receptor, va positivo, y la patita más larga, que es el emisor, va a negativo, lo cual es una contrariedad. En este emisor se pueden usar varios tipos de resistencias dependiendo de cómo sea tu voltaje, pero nosotros hacemos de esta manera. En esta zona, si se dan cuenta, es donde se coloca el LED como tal negro, que es el receptor, que como anteriormente le dije, funciona a lo contrario del LED, llevándose así la patita más corta al positivo y la más larga al negativo. La positiva se va a una resistencia, aquí les pongo 100 ohms o 100 kilo ohms. Conectada como tal se va a hacer un puenteo hacia una resistencia de 1 kilo ohms, que son estas, por si no saben. Estas específicamente se pueden verificar con una tabla de colores o también se pueden verificar con un voltímetro. También se ocupó un transistor 2N2222, el cual son estos, la verdad es muy fácil de encontrarlos. En esta conexión también se ocupa aquí un foco LED, que es cualquiera que puedan usar. Este diagrama o este funcionamiento funciona como receptor, lo cual sucede que al estar finalizado este proyecto, al momento de que tú pases tu mano entre ambos LEDs diodos, el cual uno funciona justamente como emisor y receptor, logren una combinación para lograr que sea esto. ¿Cómo funciona? Al momento en que el emisor, el cual da una señal al receptor, tiene un obstáculo como tal, hace que este mismo se prenda para percibir que hay algo obstruyendo esta señal, ya que no la recibe el receptor. A continuación se les verán los resultados que tiene este mismo proyecto. Al ensamblar todo lo que era el circuito eléctrico, podemos observar que el sensor emite una señal de activación cada vez que un cuerpo u objeto cruza el campo de detección, encendiendo el LED que emite la luz roja. Asimismo, se logró observar que el rango de detección máximo alcanzado es de 10 centímetros, ya con un ajuste de sensibilidad al máximo. Esto se debe a que nuestro sensor es un sensor de proximidad cercana, ya que este sensor llega a ser pequeño y no tiene alcances máximos como los cuales podría ser un sensor PIR,
el cual podemos comprar y lo podemos usar en alarmas de la casa, ya sea para seguridad u otras cosas. El tiempo de respuesta promedio llega a ser entre 0.5 segundos o poco menos o poco más. Esto puede variar dependiendo de la velocidad a la que nosotros acerquemos un objeto o pasemos la mano en este circuito. Otro dato importante a recalcar es que el sensor no se activa cuando las resistencias son menores. Esto se debe a que dejan que toda la corriente o voltaje pase directamente al LED indicador, haciendo que el LED se quede encendido pero no se apague. Entonces, esto genera que nosotros, aunque pasemos la mano o la quitemos, no funcione. Por eso es importante calcular bien las resistencias, ya que al ser una resistencia mayor, obviamente va a detener el flujo de corriente y va a hacer que este sistema funcione. Como conclusión, el circuito de sensor de presencia infrarrojo es una solución eficaz y económica para detectar movimientos o presencia de cuerpos, con aplicaciones amplias en seguridad, automatización del hogar y control de dispositivos. Su funcionamiento se basa en capturar los cambios en el flujo de la radiación infrarroja del entorno. Así permite activar acciones correspondientes de manera confiable y con bajo consumo energético. Esto nos ha ayudado a entender mejor las cargas eléctricas, la energía y otras leyes como la ley de Ohm, etc.